Santa Teresa de Jesús dejó una impronta imborrable en la historia, la literatura y la cultura de la Iglesia universal. Pero Teresa de Jesús también dejó su huella imborrable en Toledo, donde creó la quinta fundación de las Carmelitas Descalzas en el año 1569. Este año 2017 celebramos Año Jubilar Teresiano. Por ello se ha montado la exposición La Hiedra y el Ciprés, una oportunidad para reflexionar y sentir a través de imágenes y objetos la verdadera humanidad de Cristo a través de la Santa. Teresa de Jesús es patrimonio de la humanidad y yo creo que una ciudad también lo es, no solamente por los edificios que tiene Toledo magníficos, sino también por las personas que vivieron y tuvieron actividad en esa ciudad. Y Teresa, claro que es Teresa de Ávila, pero Toledo es una ciudad donde hunde las raíces Teresa y donde no podemos obviar que Teresa pues, tiene mucho que ver con Toledo. Esta exposición no es una exposición al uso, sino que quiere ser un poquito otra cosa distinta. No queremos que sea una colección de arte, porque no lo es. Además, hay cosas que bueno, pues no pasan de ser objetos cotidianos. Y lo que quiere ser es un paseo por el interior de Teresa, y no solamente por ser meros espectadores, sino que eso también nos invite a hacer un paseo interior por nosotros mismos. Por eso yo no suelo explicar la exposición en la misma exposición, sino que en una sala como esta es donde se reúne el grupo y donde les doy las pautas para poder hacer ese recorrido teresiano. Un viaje por los momentos más cruciales de la vida de una mujer fuerte que supo aferrarse sin miedo a las dificultades, aprovechándolas para crecer. Un recorrido por su quehacer más cotidiano y sus momentos vividos en esta ciudad que tanto disfrutaba. Y es que, como ella misma decía, el temple de esta tierra es admirable. El color rojo es el color en arte por excelencia que nos habla de la encarnación, de la humanidad, especialmente de la humanidad de Cristo. Pero bueno, aquí tenemos la humanidad de Teresa dándonos la bienvenida a este recorrido, esa mujer que se autodenominó fea y legañosa, pues de mano de ella nos da la bienvenida en este entorno de humanidad y de encarnación de Cristo, donde en primer lugar nos encontramos con su niñez, ese momento en el que ella, cuando se queda huérfana de madre, acude a María. Desde este momento quiero que tú seas mi madre. De mano de María y de ese descubrimiento que hace también de San José. San José podemos decir que es el gran descubrimiento de Teresa. No es que en la Iglesia no se conociera a San José, pero Teresa de Jesús le pone en su sitio. Siempre digo que Teresa le debe mucho a San José, pero es verdad que San José le debe también mucho a Teresa. Y yo creo que una de las reliquias que tienen las Madres Carmelitas de Toledo es este pequeño niño Jesús, el lloroncito. El lloroncito es aquel niño que cuando Teresa viene de un viaje largo, de fundar Villanueva de la Jara, descansa en Toledo. Estamos en ese momento, es en el año 1580, es decir, quedan 2 años tan solo para su muerte. Entonces las monjas cuando se va de esa fundación se dan cuenta que la madre está muy enferma, que la madre está muy mayor, que se están despidiendo en vida. Y la comunidad llora esa despedida. Pero es que al llanto de esa comunidad se suma el llanto de este pequeño niño. O sea, es un detalle, ¿no?, de esa humanidad
de Cristo, cómo Teresa siempre ha buscado la humanidad de Cristo, pero cómo Cristo siempre se ha descubierto a Teresa. Es un detalle, yo creo que de los más tiernos y más bonitos. Bien, y de este momento, de esa encarnación, de ese descubrimiento que hace Teresa, pasamos a un momento que es de singular intensidad. Cambiamos de color, ahora el color es el gris, donde hay ausencia de información para que nos concentremos en esta, casi podríamos decir, capilla. Pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que había traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo, muy llagado y tan devota que en mirándola todo me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe, él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Parece, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Hay tres elementos fundamentales en la conversión de Teresa, que es la gran devoción que tenía a María Magdalena, la lectura de las confesiones de San Agustín y un encuentro en ese momento, además un momento por el que yo creo que todos hemos pasado. No, recordemos que esa conversión se produce cuando lleva nada más y nada menos que 20 años en el convento. Entró a los 20, con lo cual tiene 40 años. Un momento complicado, en el que hay que encajar muchas cosas, ¿no? Y es en ese momento donde, a través de esta devoción, de la lectura de las confesiones de San Agustín y de un encuentro con un pequeño busto de un Ecce Homo, más o menos de este tamaño, tuvo ese encuentro grande y transformante de decir, hasta aquí hemos llegado. Sé tú quien me guíe, porque yo no puedo hacerme con mi vida, casi, ¿no? Y entonces en este momento lo que queremos es que, igual que Teresa, San Agustín no cuenta su conversión para exponerse a los demás, sino para que, a ver si a ti te pasa lo mismo. Entonces nosotros también queremos que este sea el lugar donde, acompañado de eso, te preguntes y te dejes mirar, a ver si a ti también te pasa lo mismo. No es un sitio para mirar lo que hay, sino para dejarse mirar por esa humanidad que descubrió Teresa. Después de esa conversión que tiene Teresa, le empiezan a surgir esos fenómenos místicos. El fenómeno místico por excelencia es la transverberación. Un momento que siempre le ha llamado mucho la atención a la gente, casi hasta físico, ¿no? Cómo es esa flecha que le atraviesa el corazón. Pero yo digo siempre y a mí me da más devoción todavía, que ese corazón traspasado siempre ha sido pues ese corazón de una persona enamorada. ¿Quién no ha pintado en su vida un corazón con una flecha para demostrar su amor? Pues esto, al fin y al cabo, es eso. Teresa es esa persona traspasada por el amor, es una persona profundamente enamorada. Sin ese enamoramiento no podría haber hecho nada de lo que hizo. ¿A quién se lo confía? Pues se lo confía a sus confesores, que fueron muchos. Aquí tenemos a uno de los grandes, San Pedro de Alcántara, y cómo en ese confesonario, en su vida se confesó mucho, y pues ella confió su espíritu y sus vivencias
a sus confesores. Su parte más humana, más cotidiana, su empeño y formalidad hicieron posible que fundara 17 conventos en España, comenzando por el de Ávila en 1562 hasta terminar en Burgos en 1582, año en el que murió el 4 de octubre en la localidad salmantina de Alba de Tormes. Al fin, uno de sus confesores es el que confía en ella y dice: oye, yo creo que sí, que lo que tú estás pensando, yo creo que lo puedes hacer realidad. Y por eso empieza en este momento, ya con esa explosión de blanco, con la cal del convento, comienza esas fundaciones. La primera, la de San José, seguida de Medina del Campo, hasta que llegamos a esta, la quinta de Toledo, su quinta de Toledo, su casa que decía de descanso. Tenía mucho cariño a Toledo y a su clima. Uno es la oración. Ella no tiene nada para fundar este convento, pero lo poco que tiene se lo gasta. ¿Y se lo gasta en qué? En comprar estos dos lienzos. Se va al mercadillo, y en el mercadillo yo creo que regateó también, y se gasta casi todo lo que tiene en comprar, porque no puede haber un convento sin que haya algo que mueva la devoción y que mueva la oración. Por tanto, importantísimo la oración en sus conventos. Otra cosa muy importante, pues, es la legalidad, efectivamente. O sea, cuando llegaba a una ciudad que no era la suya, tenía que pedir permisos, y el permiso, esta vez, para la licencia, se la da el administrador apostólico que había en Toledo, que era don Gómez Tello Girón, porque el arzobispo de entonces estaba, el pobre Carranza, encarcelado por la Inquisición. Entonces ella siempre se somete a esa obediencia y a esas licencias, que en particular esta la consigue con mucho esfuerzo, pero donde se ve toda la personalidad detrás de este papel. Hay una personalidad grande y fuerte y decidida de una mujer del siglo XVI. Y otro elemento no menos importante en los conventos de Teresa es uno que a la gente también le llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser? Pues efectivamente, uno de los elementos importantísimos en los conventos de Teresa es la alegría. Y la alegría con mayúscula, la alegría que ella contagia con sus propios ojos, que además es un elemento casi sorpresivo, que en un texto constitucional se incluya también la recreación dentro de esa Constitución. Y efectivamente Santa Teresa sabe, ella es muy inteligente y sabe que a la persona hay que equilibrarla. Por eso en las Constituciones 2 horas de oración, sí, pero también 2 horas de recreación. Teresa equilibra a la persona, sabe que eso es necesario. Por eso la alegría, los instrumentos musicales, ella no solo provoca alegría, sino que con sus poesías, sobre todo la de Navidad, que era tan importante vivir la Navidad en el Carmelo, pero no solo eso, también hace ripios, y hace ripios con un poquito para distender el ambiente. Bien, pues llegamos a la mitad de la exposición y al centro de ella, porque estamos en una reproducción de la celda de San José de Ávila. El centro de la exposición en torno al cual gira toda la exposición, pero también es el centro de la vida de la Carmelita descalza, donde se da esa soledad intensa, donde ella ora, donde ella medita, donde ella se forma, y donde Teresa pues escribió la mayoría de sus libros, ¿no? De sus libros, de su infinidad de cartas, siempre en este núcleo, ¿no? En este centro, también podemos decir, del alma. Bien, y no solamente se da esa intimidad en este centro, sino que también en lo cotidiano.
Aquí tenemos una reproducción de cómo podía ser un puesto dentro del refectorio de la Carmelita, donde ella también tuvo sus encuentros, ¿no?, con Cristo. Tenemos aquí una vitrina, yo creo que para mí es una de las favoritas, porque tienen mucho contenido y sobre todo nos hablan de sus escritos y de sus cartas. Aquí tenemos una reliquia importante de nuestro convento, que nos la cedió una familia, que pone que es firma auténtica. Es falso, es letra auténtica de Santa Teresa, porque las cartas, aquí tenemos un fragmento de una carta importante a uno de sus confesores y una de las figuras importantes dentro de esa reforma de Teresa, que es Jerónimo Gracián. Bien, pero no teniendo las grandes obras de Teresa, las cartas no tenían tanta importancia, y esas cartas se convierten en cantera de letras con las que componen firmas, pensamientos, hasta algún escrito más largo. Cortan con una paciencia infinita todas esas letras y componen esas. Por eso esta firma es una firma compuesta con letras de una de sus cartas. Hasta que quien da importancia a esas cartas es también un amigo nuestro y de esta casa especialmente, que es Juan de Palafox y Mendoza. Él es el que editará, el primer editor de las cartas de Santa Teresa. Teresa, una mujer madura que se convierte en maestra y escritora, que sufre el devenir de la sociedad de su época, que no le impide crecer al abrigo de la sombra que quien unía cual ciprés el cielo y la tierra, San Juan de la Cruz. Aquí tenemos también a alguien que no podía faltar en este recorrido, y que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, igual que Teresa, con esa humanidad de Cristo, aquí tiene este diálogo con un Cristo en Segovia, y el Cristo le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y San Juan de la Cruz le dice: lo que quiero es que me deis trabajos que padecer por vos, y que sea yo menospreciado y tenido en poco. Y ya lo creo que pasó trabajos y fue menospreciado y tenido en poco casi a imagen del mismo Cristo, donde precisamente en Toledo es donde sufre la cárcel por ser al fin y al cabo ese cabecilla también con Santa Teresa de esa reforma que estaban haciendo. Y es en la cárcel donde aquí podemos ver en esta vitrina pues una de las obras importantes de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Esta es una copia manuscrita de La Noche Oscura, el códice que tenemos aquí en la casa, muy antiguo, de 1618. Tenemos pues el cilicio en la disciplina que sufrió de manos de sus propios hermanos. Y también tenemos una caja muy interesante donde estuvo el proceso de canonización de San Juan de la Cruz, y que se abrió aquí en Toledo. No solamente él, sino que Santa Teresa igualmente sufre la cárcel aquí también en Toledo. Se habla mucho de la cárcel de San Juan de la Cruz y poco de la cárcel de Teresa. Teresa también a ella, San Juan de la Cruz, es secuestrado directamente. A Teresa le dicen: reclúyete en un convento y no te muevas de allí. Y ella dice: voy a Toledo a modo de cárcel. Y es en ese momento, en el momento, yo creo, de ambos, el momento más duro, el más complicado de sus vidas, donde florecen de manera especial y dan fruto a la poesía mejor del poemario español, yo creo, y de la mística universal. Y Teresa produce una de las obras, la obra cumbre de su vida, de su madurez psicológica y mística. Escribe nada más y nada menos que Las Moradas,
en un momento terrible de sus vidas. Es decir, la poesía y la narrativa española y la mística universal, en los momentos sin duda más difíciles de sus vidas. Bien, y aquí tenemos el rincón de lo cotidiano, cómo las cosas cotidianas en contacto con la santidad se convierten a su vez en sacro, ¿eh? Y por eso tenemos cosas tan cotidianas como un trozo de la camisa de Teresa o de la túnica de Teresa, y también tenemos una reproducción del último hábito que usó Santa Teresa y que está aquí en el convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo. Y también tenemos el recuerdo de ese trabajo de las monjas, del trabajo. Aquí tenemos la rueca. Ellas hilaban mucho, ellas trabajaban, y actualmente, o sea, ellas viven de su trabajo. Los frailes también vivimos de nuestro trabajo. Ese es el símbolo de ese trabajo dentro de las comunidades, y de cómo también, pues, entre pucheros anda el Señor, ¿eh? Aquí tenemos, pues, una muestra de ese ajuar de cocina, ¿no?, donde Teresa también luchó con ello. Tenemos aquí una reliquia de la hiedra plantada por Santa Teresa de Jesús aquí en Toledo, en la Fundación de Toledo. Y también tenemos una reliquia del ciprés que plantó San Juan de la Cruz en Segovia. Yo creo que son símbolos que nos hablan de ellos. La hiedra es esa planta que tiene unas raíces tremendas, que se agarra de una forma particular, no solamente a la tierra, sino por donde crece. Por eso dicen que es el símbolo de la fidelidad, porque se agarra de una forma tremenda, no la puede soltar sino arrancándola con fuerza. Y además es una planta que crece en las condiciones más adversas. Yo creo que es el símbolo de esa mujer en el siglo XVI. Teresa es una mujer que en las condiciones más adversas ella crece y se mantiene frondosa, lozana, y además que ambos, el ciprés y la hiedra, son símbolos de la eternidad porque son perennes. Así que ahí está ese trozo de hiedra representando a Teresa, y cómo no, el ciprés, el símbolo de la espiritualidad por excelencia, ¿eh? Ese ciprés que tiene una gran raíz hacia abajo, pero que une esa interioridad directamente con el cielo, ¿no? El ciprés es el símbolo, sin duda, de esa espiritualidad de San Juan de la Cruz, que supo aunar las dos cosas, el estar anclado bien en la tierra y que eso no fuera impedimento para tener esa espiritualidad y esa comunicación con su interior y con la trascendencia. Concluimos con la reproducción de un torno que tanto llama la atención sobre todo a los jóvenes, porque no son capaces de interiorizar qué es esto, ¿no? Y yo se lo explico muy sencillo. Verdaderamente es la comunicación del interior, donde están las monjas en clausura, con el exterior, ¿no? Una comunicación que a veces es muy, no quiero decir fluida, sino pues intensa, y que las monjas, si quieres saber algo, ve a las monjas, porque ellas te lo cuentan todo. Bien, pero eso es la realidad, pero también es el símbolo de esa comunicación del interior con el exterior. El mensaje de Teresa, de San Juan de la Cruz, no se ha quedado en el interior, sino que ha salido, y ha salido por esa ventanita abierta al mundo. Esa ventanita abierta al mundo. Los jóvenes ya captan algo, porque para ellos la ventanita abierta al mundo es esa pantalla que ellos tienen, ¿no? Esa ventanita, pues no deja de ser esta, porque ese mensaje no solamente ha salido a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestra nación, sino que ese mensaje se ha hecho universal, auténticamente universal. Por eso esa ventanita abierta al mundo.
es un mensaje que ha trascendido culturas, ha trascendido naciones y ha trascendido incluso religiones, porque allá donde vayas, allí siempre está la mística y la vida y las obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Su mensaje no queda atrapado ni por los muros ni por la lejanía del tiempo. Se difunde y se transmite a través de un torno o una pantalla de móvil. Traspasa fronteras para seguir dando forma y belleza a la humanidad de Cristo y la presencia de Dios entre nosotros.